¿Quién iba a imaginar que nuestras relaciones serían uno de los puntos más confusos y a la vez evolutivos en nuestra vida? ¿Quién iba a pensar que habría momentos intensos de dolor con los que decimos amarnos? La transformación solo ocurre en conversaciones incómodas, así que baja la guardia, deja de tener razón y permite a otro entrar. Acuérdate que si no creces, te encoges. Yo soy Marta Ro y es momento de hablar con todo y la incomodidad. Adelante. Hola, mi mamá. ¿Cómo estás, ma? Muy bien, hija, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy lista he estado lista para este podcast desde hace mucho. Me da mucho gusto que por fin algo te haya inspirado a hacerlo. Y pues nada, se trata de que sea una conversación libre, real. Como tú lo decías hace ratito, decías, tú y yo ya lo hemos hablado mucho y sé que vienes un poquito nerviosa de si sale bien o perfecta o lo que sea. Te quiero decir que todo lo que salga va a ser perfecto, que no se trata de... no es que todo mundo conecte con los mensajes a veces que lanzamos, pero va a haber seguro a alguien que le puede servir. Entonces, sí quiero decirle a la gente, antes de que mi mamá hable un poquito de ella, que bueno, es un gran estiramiento, lo llamaríamos nosotros, que mi mamá esté aquí, muy valiente de su parte. Su palabra del año pasado era valentía, entonces está terminando ahí su energía de valentía y yo muy orgullosa de tenerte como mamá, sin importar de todo lo que vamos a hablar hoy, que estuvo bien cabrón. Yo ya sé que yo te elegí y te elegí para evolucionar y que ha sido perfecto y que estoy muy feliz de que seas mi mamá, no matter what. Así que tú puedes llorar, puedes mentar madres, no pasa nada porque aquí hay una relación creada. ¿Cómo estás, Martha? Platícales un poquito de quién eres, de dónde saliste y sobre todo, ¿cómo empezó para ti con tu propia mamá el entender lo que era ser mamá? Bueno, mis padres ya fallecieron, mexicanos, los dos de Guadalajara. Muy joven, se fueron recién casados a Estados Unidos. Por lo tanto, yo allá nací y allá crecí hasta que me casé. Por lo tanto, vivimos toda la vida en Estados Unidos. Sin embargo, crecí en una estructura como mis papás querían conservar mucho la mexicanidad en nuestra casa. Entonces creo que recibí lo mejor de los dos mundos. A veces no encajaba muy bien porque mis papás querían tener las costumbres de Guadalajara e incorporarlas a la vida en Estados Unidos. Entonces, tengo un hermano mayor, tengo un hermano gemelo, no tengo hermanas. Y en la casa era, pues, hay que servirle a los niños primero, hay que hacerle caso a los hombres, tienes que ser una niña servicial, tienes que ser una niña educada, una niña obediente. Yo era muy obediente con mis papás, creo que pues nunca tomé la iniciativa de ser rebelde, era bastante obediente en muchas cosas. Hacía yo una como mancuerna con mi hermano gemelo, porque mi hermano mayor nos peleaba mucho, entonces él y yo medio nos protegíamos ahí. Él hasta la fecha, pues somos muy, muy cercanos. Y también ahora ya con mi hermano mayor, pero siempre fue como 2 contra 1. Y mis papás trabajaban muchísimo, muchísimo, por lo tanto teníamos mucho tiempo de soledad en la casa. Había una muchacha que vivía con nosotros, que era como mi compañera y la que la que nos cuidaba. Mm, Mi vida creo que fue bonita. Mis papás trabajaban mucho, les iba bien, teníamos pues lo material necesario y hasta de sobra, pero yo toda la vida veníamos a México a vacaciones, a Navidad, a vacaciones largas.
Entonces mi mente relacionaba México con la felicidad, porque aquí veía a mis primos, veía a mis abuelos nos chiqueaban. Entonces cuando crecí yo decidí venirme a vivir a México. Y además que yo sabía que me quería casar con un mexicano porque pues no quería vivir en Estados Unidos por la vida que estábamos viviendo en prepa. Era una vida de mucho trabajo y de mucha soledad. Y pues en mi mente yo quería vivir en Guadalajara, eso era lo que yo decidí. Por lo tanto, conozco a mi esposo y me caso con él a los 21 años. Y pues ahí, así empezó mi vida aquí en Guadalajara. Ok, Pero cuando dice Marta, pues mi mamá es americana, sí soy americana, pero eres mexa. pero soy como una combinación de tradiciones mexicanas y tradiciones americanas, porque en la casa, pues era un Guadalajara incorporado a Estados Unidos. Cuando yo salí al mundo americano, pues yo era un animal raro porque teníamos costumbres muy diferentes. Entonces, una mezcolanza ahí un poquito rara. Y sin embargo, nuestra casa acá no se sentía tapatía, se sentía gringa. Qué chistoso, sí, porque yo creo que cuando me vine acá, empecé a extrañar mucho algunas cosas de las cuales yo renegaba allá. Y no me di cuenta hasta que ya estaba aquí viviendo en Guadalajara, decía, no, pues es que yo quiero esto o yo quiero el otro. Porque yo no, fue hasta que llegué a Guadalajara a vivir que vi algunas cosas de la cotidianidad de Guadalajara que ya no me encantaban tanto, sobre todo cuando ya empezaron a crecer mis hijos. Uh-huh. Yo creo que yo idealicé mucho Guadalajara y yo quería que mis hijos crecieran en Guadalajara, pero yo lo vi como turista y no como realmente se vive en Guadalajara. No sé Sí, si me voy a entender. totalmente. Ahora, dado que esto se trata de, bueno, no solo hablar de nuestra experiencia juntas, sino, pues yo lo veo, que esto creo que es lo que le puede servir a todo el mundo, las expectativas, ¿no? Si le ponemos el tema de expectativas de todo, ahorita estás hablando, tus expectativas de Guadalajara, ¿tú tenías expectativas de ser mamá? Claro, claro. Pero, primero me gustaría que hables de las expectativas de tu mamá, porque sí creo que de ahí viene mucho de cómo está informado el tú cómo querías ser mamá. Entonces, ¿cuáles eran las expectativas de tu mamá contigo? Bueno, mi mamá era extremadamente exigente conmigo. Cuando menos esa es mi interpretación de la vida que yo viví. Mi mamá era muy perfeccionista en su casa, tenía su casa muy arreglada y le costó mucho trabajo llegar a ese punto. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cosas como tan sencillas como cuando yo estaba creciendo, yo quería poner pósters en mi cuarto porque pues estaba chavita y se usaba mucho Peanuts, que era Charlie Brown y eso, y yo quería poner pósters y no, me vas a echar a perder mi papel tapiz. Y yo quería una colcha divertida con, no sé, con Barbie o algo. No combina con el papel tapiz. Y diario me traía con unos mega vestidos así que parecía yo champiñón y el zapatito de charol y todas las medias de encaje y hasta guantecitos y mi mamá quería que fuera realmente la niña perfecta. Tanto que me mandaba clases de etiqueta los sábados por la mañana de que te enseñaban a poner la mesa y te enseñaban todo pues, lo que deberíamos de hacer, ¿no? Sí me sirvieron muchas cosas y ella se esforzó mucho en que yo fuera una niña con una educación muy, pues no sé cómo describirla, pero De ella, ley, ella pues como lady, fresón. Um, como for you to be a lady, como fresa. Quería que fuera muy elegante, que fuera muy femenina, que fuera así, pues sí, hasta ella me procuraba amigas que eran muy femeninas y me decía, mira, fulanita es muy femenina, ve qué bonito tiene su cuarto, o cosas así de, mira, su tanita es muy coqueta,
deberías de ser más coqueta como ella, así cositas que, y muy dentro de mí, creo que yo no era femenina ni nunca fui tan femenina. Y luego además que yo tenía nada más hermanos y jugábamos a aventarnos y lucha libre y patines y nos aventábamos, roller derby, no sé si alguien conozca el roller derby, pero te agarrabas y a moquetazos y luego cazábamos lagartijas y las operábamos y pues nada femenino, la verdad. Entonces mi mamá dentro de ese afán y un día se me ocurre decirle que yo quería estudiar piano. No, bueno, fue así como, oh my goodness. Entonces me mete a clases de piano. Estábamos en una escuela de monjas, of course. Entonces en la tarde una de las monjas nos daba clases de piano, a mí y a mi hermano gemelo. Cosa que le funcionó muy bien porque no tenía quien nos cuidara en las tardes y allí era como nuestra guardería y todo el día estábamos en el piano. Pepe, mi hermano, por naturaleza fue más rebelde y él nunca se dejó eh, Controlar. meter al piano, él hacía lo que quería, era el niño mayor, era como el... Todo circulaba alrededor de Pepe, cuando menos eso sentía yo, porque él no lo obligaban a tocar piano ni a ser perfecto, o sea, él hacía lo que le daba la gana, básicamente. Como yo. Como todo. Entonces, pero él nos peleaba mucho. O sea, él, a Carlos y a mí nos, o sea, él era el rey de la casa. Por ejemplo, yo le tenía que servir la comida a él antes de que yo me sentara. Entonces, eso así como que me picaba todos los botones y lo que él escogía en la casa o si queríamos ir a comer, él escogía y muchas cosas que decía, pues no, no está padre esto, pero no renegaba. O sea, lo hacía. Y era lo correcto que teníamos que hacer. Ujú. Entonces, esa es la memoria que yo tengo de mi mamá. Ella se esforzó muchísimo por que yo fuera una lady, porque yo fuera una, no lady, pero una así como una niña muy educadita, ¿no? Y creo que en muchas cosas, eh, pues, mmm, logró su cometido porque estuvo en muchas cosas, pues, de sociedad y cosas así de, pues, que se usaba en aquel entonces, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, a final de cuentas, digo, creo que también es importante decir que mis abuelos estaban también allá construyendo una vida. O sea, ellos se fueron allá porque mi abuelo era doctor y creo que también era mucho ese ambiente, ¿no? Como keep up the image. Trabajaron mucho por subir, mucho, mucho. Y mi mamá era muy vanidosa, mi papá también le gustaba que la casa fuera bonita, que los hijos fueran educados. Llegábamos a todas partes y era, ah, ya llegó el doctor, o sea, realmente, porque era un pueblo además, no había tanta gente, entonces mucha gente lo conocía y participaban en la comunidad, ayudaban mucho, por lo tanto éramos pues conocidos en el pueblo. Ya. ¿Sí? Bueno, entonces esas eran las expectativas de tu mamá y entonces cuando tú decides ser mamá, ¿cuáles eran tus expectativas? Yo sí creo que hay gente que, tú sabes que yo no quiero ser mamá y no sé si eso salga el tema, pero pues si no, ya lo dije, Ajá. lo cual fue todo un tema, pero el punto es, yo tengo muy claro, tú también tenías muy claro, o sea, yo sí creo que hay gente que sabe que va a ser mamá, ¿sabes? Yo no tenía la menor duda de ser mamá. Ese era mi objetivo. Yo que quería ser mamá. Todavía es mi máximo ser mamá. Pero eso no quiere decir que sabía ser mamá. Ajá, ajá, O ajá. sea, muchas de las cosas que yo hice como mamá, las hice siguiendo el mismo patrón, sin cuestionarme por qué lo hacía. Uh-huh. Entonces, realmente, no, pues creo que tuve aciertos, creo que tuve errores. Uh-huh. Mm, disfruté muchísimo ser mamá. Uh-huh. O sea, disfruté muchísimo ser mamá de bebés y de niños chiquitos. Lo disfruté intensamente. Y cuando ya llegaron a la adolescencia, la preadolescencia, fue cuando dije, oh my God, ¿qué es esto? O sea, porque realmente no tenía las habilidades o, o cometí muchos errores
siendo mamá de adolescentes. Porque, bueno, a ver, yo no soy mamá, eso quiero que quede muy claro, pero solo de escuchar tantas historias y como yo lo que hace mi mente es hilar, amigos, eso es, o sea, yo hilo, ¿ok? Entonces, si esto fue así, seguro, ¿por qué? Porque a eso me dedico. O sea, en mi mente, yo creo, eh, independientemente de que esté hablando con mi mamá, que dado que ustedes como hijos hasta en la adolescencia obedecían, ¿sabes? Como it wasn't a question, como que a la hora que todos tus hijos, pues en la adolescencia no fue fácil para ninguno de los tres. Muy No, difícil, mucho más complicada para mí, para Chavis, ¿no? Pero de todas maneras, Lupis tuvo sus temas, ¿no? Pero nuestras adolescencias estuvieron cabrón. sí, fueron difíciles, Muy muy difíciles para difíciles. mí. Esa es mi interpretación. A lo mejor otra mamá diría, papita, pero no. No, No porque yo quería como, bueno, esta es una comparación rara, pero quería como regresarlos al camino, quería como arriarlos a donde yo quería lo correcto y lo que todo mundo espera de los niños o de tus adolescentes y no pude, o sea, no era posible. no. Entonces, entran muchas influencias, entran los amigos, la escuela, la sociedad, su rebeldía contra mí, porque también me costó mucho entenderlo, pero la adolescencia están tratando de buscar su lugar Uh-huh. y yo no aceptaba ese lugar, entonces yo quería que a fuerzas fueran como mi mente decía que tenían que ser. Uh-huh. Y pues eso nunca iba a pasar. Uh-huh. Y creo que ese fue un error que yo cometí como mamá. Primero, no cuestionarme por qué querían ser así. Eso, es que la cuestionada es eso, O sí. sea, muchas cosas yo las hacía en automático porque es que es lo correcto, es que tienen que ser así o tienen que ser asado. Y ni siquiera veía la esencia de ese ser humano. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi carril de es que tienen que ser el niño bueno, el niño estudioso, el niño, no sé, Y que no te conteste, que no diga palabrotas, o sea, y esa luz, o sea, ya perdí completamente esa. O sea, entonces, muchas cosas, como papá, tú quieres, o yo quería así como que fueran los niños perfectos. Y eso, para empezar, ya ahora entiendo que no hay perfección, no la hay. o sí la hay, pero la perfección es quienes son, no quienes quieres que sean. Sí, pero para llegar a ese punto fueron muchísimos madrazos. Y un chingo. O sea, no hay manera es una lucha constante de tratar de hacer algo que no es. Uh-huh. Totally. Entonces, Ahora, ahí fueron mis errores. yo te tengo una pregunta. Quiero ver cuál era tu sensación de esto. Porque yo sí creo que dado el mundo en el que nacimos y que está diseñado, muchas veces lo que hace que no veas lo que tienes enfrente, en este caso estamos hablando de tus hijos, pero podríamos pensar en con el que te vas a casar o podríamos pensar en whatever, ¿no? Algo que está tu mente viendo como idealizado y no estás viendo la realidad de lo que tienes enfrente porque es como si lo que más importara es lo que significa de ti el tener el resultado y entonces dejas de ver lo que tienes enfrente. Hay partes de ti donde sí te das cuenta que cuando las cosas sí se hacían como tú decías, sentías una medalla como mamá, así como de, no manches, si sacó 10 es porque soy súper buena mamá. Si está en la oficina con el director porque incendió, ¿te acuerdas cuando Chávez De muertos, que quemó el altar de muertos. Ay, yo no lo hacía como para sentir la estrellita o no, creo que no era mi motivación, pero cuando se hacían cosas malas sí sentía así como, ay, qué oso, Dios mío, o sea. Tú sabes que no es tu consciente, a lo mejor es tu inconsciente, como when things went right, did you rest? It was like, ay, como, qué padre. Salieron bien
o qué bonito estuvo esto, que, o sea, sí, sí sentí, cuando salías en los festivales de ballet, yo me sentía así la mamá más feliz. Cuando salían las cosas, es que va lo bueno con lo malo. Entonces, llegar al punto culmen de algo, cuando ganabas un concurso, cuando competías y perdías, te duele. Cuando tenían fracasos, te duele. Igual que cuando tú hacías cosas padres, no sé, piñatas, viajes, momentos padres en la playa, todo eso, dices, "Ay, vale la pena". Claro. Pero es como, pues como una sopa de verduras, te tienes que comer todas, Ya. feas y buenas. Ahora, yo sé cómo fue para mí, ¿no? Digo, hubo muchas etapas en nuestra relación. No creo que haya tiempo en un podcast para meternos en todas, pero mi experiencia de ti como mamá, primero la voy a hablar como la veía una niña y un adolescente, y después evidentemente como gracias a todo el trabajo que hago y sobre todo ya la etapa del why, de propósito todavía lo entendí más, ¿no? Como esta parte espiritual, pero crecer contigo como mamá, siento que era tener una mamá como muy, o sea, tu presencia excesiva, como, como asfixiante, o sea, la verdad. Mi mamá es tan mamá, o sea, mi mamá disfrutaba tanto ser mamá. Siento que para mi mamá ser mamá es, si salió mal en las calificaciones, tengo que ir a hablar con el maestro. Si está en la escuela, tengo que ser parte del consejo de padres de familia. Y aparte voy a hacer el bazar de la escuela. Y aparte voy a hacer los tocados del ballet. Y aparte voy a hacer, o sea, mi mamá estaba hasta en la perra sopa. O sea, mi mamá estaba en todos lados. Muy cañón. Entonces, Sí, sí es cierto. Pensé que eso era lo que debía de hacer, ajá, 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 pero which, lo disfrutaba, ¿eh? yo sé que Yo lo disfrutaba inmensamente. ajá, yo sé que lo disfrutabas, pero entonces para mí, y yo no puedo hablar por mis hermanos, yo solo puedo hablar por mí. Para mí era asfixiante, ¿no? Entonces llega un punto que yo creo que lo que pasaba conmigo, aparte de que mi mamá tampoco aceptaba mucho que yo no fuera, que la femenina, que el bla, 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 o sea, le agregamos que, pues no sé, como que cuando yo me doy cuenta que estaba en todos lados, hasta en la sopa, creo que mi naturaleza es empezarse a ya, ¿sabes? O sea, como ya. Entonces, cuando yo entro a mi adolescencia, ¿qué es lo que hace mi adolescencia? Pues decirle, ya me tienes harta, o sea, te metes en todo. ¿Y qué empieza a hacer mi mamá? Y esto ya lo tenemos muy trabajado y por eso me voy a permitir decirlo, porque sí es algo que ocurrió. Empieza a meterse en mis cosas privadas, ¿no? O sea, yo encontré a mi mamá leyendo mis diarios, lo cual fue un pedote en nuestra relación. Y siento que para mi mamá era, tengo que saber, o sea, esta vieja ya está lejos de mí, ¿qué estar haciendo? Tengo que saber. Como que yo ya entiendo que es parte de que tenías miedo, ¿no? No, en ese entonces yo sentía como, güey, la traición máxima, que sí siento que así se sintió y así fue. Hoy puedo ver como una mujer que tenía miedo de decir, esta morra ya ni me hace caso, ya se encierra en su cuarto, whatever, ¿no? Eh, si tú pudieras solo de eso, porque podríamos hablar de 200 eventos, pero creo que ese es uno muy importante. ¿Hoy volverías a hacer eso? No, mira, fue un error muy grande, definitivamente, y te pido disculpas públicas por haberlo hecho. Me arrepiento horriblemente de haberlo hecho, pero en ese momento ya empezaba a haber temas y ya empezaba yo a ver problemitas. Y como estaba yo muy cercana a ti, sabía que algo no andaba bien. Entonces se me hizo fácil hacerlo y sí fue una violación de tu intimidad muy fea, muy, muy incorrecta, pero nada más confirmé lo que pensaba. Entonces, y peor te lo cuento, peor. Este, sí fue un error muy grande. Pero me lo cuentas, ¿qué ibas a decir? Que compartí con Sí, una mamá de otro niño que salió en el diario, entonces, pues obviamente la mamá no tomó bien la información y dije, pues, o sea, ahora lo analizo y digo, qué pendejada hice, la verdad. sí, Una pendejada muy grande.
Porque aparte ese es el segundo punto de mi mamá no solamente entra, mi mamá comparte. Ese es el arte, hoy de verdad, hoy ya, o sea, amo a mi mamá como él, acepto, pero sí fue, mira, ma, al final, mucho de lo que yo he trabajado, y aquí sí ya voy a la parte espiritual de nuestra relación, gracias a que yo creo, y esto no lo tienen que creer si no están escuchando, pero yo sí creo espiritualmente que yo elegí a mis papás, ¿no? Creo que todos los elegimos, pero no me voy a meter en lo que tú creas, yo solo creo que yo elegí a mis papás. ¿De qué me ha servido saber que yo elegí a mis papás espiritualmente? Que yo sé que si yo dije con esos dos güeyes voy a evolucionar, ¿no? ¿Qué me enseña cada uno de ellos? O sea, creo que esto aligera para mí también el creer que hay una mamá y un papá perfecto, porque muchas veces también como niños y adolescentes tenemos esta idealización. Mira, yo no tuve papás ni violentos ni mucho menos, pero no le quita lo que yo sufrí, yo viví. Pero vayámonos al extremo. Digamos que hasta creciste en una casa con un papá alcohólico, con una mamá golpeadora, lo que sea. Yo no estoy diciendo que eso no ocurrió y no estoy diciendo que es simple, pero lo que sí creo es, y si sí los elegiste tú, ¿qué puedes aprender de ellos y cómo puedes ver la perfección de quién son? Porque ese es tu papá perfecto y esa es tu mamá perfecta. No es un papá perfecto o una mamá perfecta, es tu mamá perfecta y tu papá perfecto, porque tú vienes a evolucionar. Y yo creo que todo nuestro mundo material, todo con lo que nos confrontamos en este planeta o en este plano, como lo quieras ver, son obstáculos para tu evolución. Hoy yo veo a mis papás y veo una mamá que era metichona y compartidora. Eso es lo que más me costó a mí, ¿no? Porque, aparte de que yo no me sentía muy aceptada, porque tú sabes lo privada, o sea, me volví muy privada después de, sobre todo, la lectura de esa información, pero en general no soy tan compartidora. Entonces, tener esta mamá que yo sentía que tenía mi información y mi información estaba como en riesgo, era como algo muy importante para mí, ¿sabes? Hoy ya no lo siento así, hoy ya te he dicho como... Y la neta es que sí lo has chambeado. Ahora me encantó cuando me divorcié, que te lo guardaste un rato, o sea, como que me... Y yo ya sabía cuando te picabas, es así de, ya le tengo que decir a alguien, Martita, ya le tengo que decir a alguien, así de que, but this is what I got. Ya, y también quiero decir esto. Cuando me divorcié, llegó un punto tomando esa terapia donde me dijo mi terapeuta, a ver, también es importante que entiendas que ella también está viviendo un proceso y que si ella lo comparte, a quien lo comparta, ¿no? También es su proceso de cómo ella lo está digiriendo. Entonces, creo que en relación es importante llegar a estos puntos de decir, ok, esto me pica el botón, pero cómo llegamos a un acuerdo, pero cómo ella lo vive libremente, pero cómo yo también. Sí te agradezco que ahora en el divorcio llegaste conmigo y me dijiste, es que cómo ya de verdad necesito decirle a tus tíos, pero no sé cómo decirle a tus tíos. Y llegamos a una respuesta, ¿te acuerdas? De cómo decirle a mis tíos. I'm on my journey. She's on her journey. She's on Está her en su camino. Ella está en su camino. ¿Por qué? Porque mi mamá siento que siente la necesidad de justificar a sus hijos. Yo esto lo viví 1000 veces cuando tuve los temas de anorexia y demás, que vamos a hablar en otro podcast. Mi mamá como que sentía la necesidad de justificar todo el tiempo, como de, te tengo que contar, o que el ex era el peor ser humano porque mi hijo tiene que estar bien parado, ¿no? Y yo le decía, no le tienes que explicar nada a nadie, solo dile a la banda, she's on her journey, ella está en su camino, ella está viendo qué pedo con su vida, ¿sabes? Entonces tú ya lo comunicaste, ya no sientes que estás escondiendo nada y tampoco tienes que dar explicaciones de lo que no es tuyo. Ahora, ¿eso te sirvió para ese proceso? Para ese proceso sí, pero regresando a tu pregunta, que si lo volvería a hacer, definitivamente después de lo que hemos vivido, no lo volvería a hacer, a pesar de mi naturaleza. Definitivamente, de ver las consecuencias de mi acto, no lo volvería a hacer. Pero, ¿qué si las consecuencias de tu acto son lo que me llevaron a hacer? O sea, como yo sé que se sintió muy, yo lo veo como perfecto, ma, yo todo lo veo como perfecto, o sea, tú eres esta mamá, esta es la vieja que tengo de mamá, ¿sabes? Gracias a esos actos, claro, me volví muy privada. Eso de ser privada por años me sirvió de muchas cosas, ¿sabes? De muchas cosas.
Y creo que hoy que me he abierto más, en general, a mis amistades, a ti, a contar más lo que ocurre en mi día a día, como al mundo, a mi comunidad, o sea, como ya abrir y compartir, creo que se siente como evolutivo para mí también porque viví muchos años de no hacerlo. Entonces, como, who cares? Pero si hay alguna mamá allá afuera que piensa hacerlo, mejor que no lo haga. Eso sí. O sea, porque el mensaje es, pues, fue una pendejada, no debí de haberlo hecho. I get it. Sí, porque nos costó muchos años get over it. Sí, fue un error grande, digamos, Muy grande. que no lo volvería a hacer. Si pudiera regresar a ese momento, definitivamente, después de ver todo lo que dañé, mejor no lo haría, definitivamente. Entonces, creo que el respeto a la privacidad, aunque sea un niño, porque eras una niña, yo no vi la consecuencia que iba a causar. Porque, Entonces, mis mamás no hagan eso, o sea, yo la regué. porque algo que se me hace muy valioso es, at the end of the day, tú ya sabías la información. Ajá. A ver, lo voy a volver a decir. Entonces, algo que se me hace muy valioso es, at the end of the day, tú ya sabías la información. O sea, tú como mamá ya sabías, no necesitabas the proof. ¿Sí? ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Sí, porque yo ya sabía que algo andaba mal. Exacto, pero Si no, entonces, no me hubiera atrevido a hacerlo. sí, yo sé, pero es como, ¿por qué no mejor confiar en eso que sientes y ver qué comunicación crear o cómo, no sé, pero no Porque el... en general no soy una persona confiada, No, que es otro tema. O sea, me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo confiar. This is true. Entonces, en ese momento, pues todavía confiaba menos. Si ahorita me cuesta trabajo, en aquel entonces era casi imposible. Porque además mi familia, o sea, mi mamá era extremadamente desconfiada. A un extremo, yo creo que enfermizo. Entonces, la confianza no era así como mi característica número uno, la verdad. Exacto. Sí, el opuesto de la confianza es el control, ¿no? And that's why it's like, how can I control lo máximo que puedo de información, de que mis Sí, hijos están bien, de la mamá que soy, de la escuela a la que van, de ta, 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 ta. sí, ahora lo veo como un tema de control. En ese momento lo veía como, es mi responsabilidad, tengo que las cosas funcionen bien, debe ir todo recto, pero sí definitivamente era control. Control, control, y no les gustaba el control. A nadie o sea, nos gusta que te quieran controlar, obviamente. No. Entonces, ya hablamos como de esta etapa tenebrosa un poquito, insisto, podríamos de verdad hacer unos 20, 25 podcasts de esa etapa tenebrosa. Ay, sí. Fue Hubo difícil, fue Fue muy difícil. difícil, fueron años. Yo definitivamente creo que sin lugar a duda, la etapa hasta este momento más difícil de mi vida fue mi adolescencia. O sea, mi divorcio, ¿qué otras cosas difíciles he vivido? Irme a vivir en Nueva York, o sea, no me hacen ni cosquillas de mi adolescencia. O sea, mi adolescencia de verdad sí fue, y creo que por eso tengo tanta, lo he hablado con Krista, quiero empezar a hacer cosas para adolescentes porque tengo muy sensible esa etapa de mi vida, ¿no? Es como, tengo heridas grandes de la escuela, tengo heridas grandes de cómo me formé como humano por mi adolescencia. También le agradezco muchísimo porque sé es lo que, sé que gracias a mi adolescencia, siempre cuando nos entrenaban como coaches transformacionales, nos decían, gracias a un hoyo oscuro en el que estuviste, y como nos trabajaban mucho en ese hoyo oscuro, es la razón por la que te puedes meter en el hoyo oscuro con la gente. You know, no importa lo que ha vivido, you've been en el hoyo, así, en el hoyo y cavando. Y para mí fue esa etapa, así de decir, sáquenme de aquí, así, no puedo más con mi vida. También cuando regresaste de Nueva York, también ahí te vi en un tiempo muy oscuro. Pero no se sintió tan, te lo juro, ese fue como un dolor de enamoramiento. I really, sí lo veo como diferente, como que ese no se me hacía una cosa existencial, se me hacía un dolor de, como de no poder respirar, pero de amor, ¿sabes? Como que felt very different. Acá se sentía como Coraje. dark, Diario estabas enojada de como, todo. como oscuro, como feo, como gris.
Sí, como odiaba todo, o sea, era horrible mi vida, ¿sabes? Sí. y hasta tus amigos. Sí fue una etapa muy, muy, muy difícil. Muy, Y en la familia también la vivimos muy difícil. 100%. Fueron tiempos hasta, o sea, yo a Marta llegué a correrla de la casa, peleábamos mi esposo y yo, no estábamos de acuerdo. Fue una etapa que ahorita me acuerdo de esa etapa y dices, ay, ¿cómo pasamos? Sí, Fue feo, fue feo. estuvo muy fuerte. Y te confieso que cuando venías, por ejemplo, de Nueva York, yo me tenía que preparar mentalmente, ahí viene, no me voy a pelear, tranquila, y ya veníamos del aeropuerto y estábamos peleando. Y tenía muchas ganas de verte, pero también muchas ganas de que te fueras. O sea, era una cosa muy, muy fea. Decía, es que ¿cómo puedo amar a tanto a alguien que pelea tanto conmigo? Y que no podemos estar en el mismo cuarto 5 minutos. Yo sí tengo que decir esto porque luego también me cuestionan mucho sobre de por qué no quiero ser mamá y whatever, ¿no? Hay muchas razones. No, no, este no es el podcast para explicarlo, debería de ser un podcast para explicarlo, pero creo que gracias a que un día Krista me dijo, eso también lo he platicado contigo, me dijo, you do know you're mothering the world in a way. Y yo me dijo, sí sabes que tú estás dando energía maternal de alguna manera. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, porque pues tú estás siendo mamá de adultos. Tú le das el mensaje a los adultos de lo que su mamá nunca les dijo, tú, whatever. Es una manera diferente. No estás siendo mamá, pero esa es tu energía maternal en el mundo. Entonces yo dije, ah, ok. Y entonces me acuerdo que me puse a analizar la situación y te juro que siento que esto es lo que me ha sentido, aquí es donde me hizo clic. Un día yo le dije a mi mamá, mamá, yo no podría ser mamá porque si yo tengo un adolescente como yo, no sé si yo tengo en mí eso para ser mamá de un ser humano así. Y me acuerdo también que cuando tú pensabas en el EIP, que el EIP es este entrenamiento que yo di tanto tiempo, a ti te daba terror entrar a ser staff, porque dices que tú no podías escuchar tanto dolor todo el tiempo. Tú solo hiciste esta intro porque ese no era tan doloroso. No, pero me dices, es que el EIP me da miedo porque todo el tiempo es dolor y yo no puedo escuchar tanto dolor tanto tiempo, ¿no? Quedan 5 días. Y ahí me hizo un clic de esto que me decía Krista. Dije, ¿cómo habemos personas que vinimos a sostener a muchos y cómo hay personas que vienen a entregarse a uno o tres o dos? ¿Sabes? Yo podía escuchar dolor sin fin. O sea, yo vivía un entrenamiento cada semana y he escuchado dolor de la gente sin fin. Pero sí veo que esa es mi manera de ser como maternal de alguna manera. No estoy diciendo que me siento mamá, para nada estoy diciendo que sé lo que es, pero sí creo que tenemos distintas maneras de amar y hacer a alguien crecer. Yo Sí, sí veo, definitivamente. yo sí veo esa etapa de nuestra vida. Oye, Chavis tampoco fue fácil, o sea, tu otro No, no, no. tampoco fue fácil, muy diferente, ¿no? Por otros temas, pero sí digo, huevos, yo no tengo ese como hold para 2, 3 personas. Yo prefiero como dar mucha energía como macro, ¿sabes? ¿Cómo se escucha lo que estoy diciendo, ni al caso? No, no, sí, pero y además, fueron años en los que tu papá también estuvo muy lejos. Entonces, yo sentía una responsabilidad muy grande sola. Sí. Entonces, no es justificación, pero a lo mejor hubiera hecho las cosas un poco diferentes, definitivamente. Sí. Porque sí, yo me siento que de repente que era un general, o sea, y quería que las cosas marcharan como yo quería o como yo pensé que tenía que ser. Uh-huh. Y sí, o sea, a lo mejor a algunos les puse más atención que a otros, se desarrollaron diferentes uno y otro, pero de que había rebeldía, de todos había rebeldía, Uh-huh. definitivamente. Uh-huh. Mm, ¿Tú cómo crees que fue ser adolescente en la casa? Pues es que no sé si todos como lo vivimos igual, pero definitivamente todos, hasta la fecha, no hay un mancito en la casa. O sea, eso sí, ¿no? O sea, ya sabes cómo hay familias que dices, no manches, hay dos bien intensos y uno así como más apagadito porque los otros se han de ver madreado. No, todos son muy intensos.
acá no hay uno mansito, acá no hay uno tranqui, acá todo el mundo tiene una voz clara, una voz, ¿sabes? Oye, es que te acuerdas que nos decían, ustedes no son mecha corta, ustedes son inalámbricos, güey. Son mecha. Así de su mecha cortísima. Sí, 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 sí. Y todos somos muy intensos. Mira, más allá de cómo creo que fue nuestra adolescencia, yo de verdad creo que, no sé, como hay veces que pienso como, lo voy a decir así, porque al final se trata de que todo mundo le sirva esto. Creo que muchas veces cuando la gente empieza a trabajar en sí misma me preguntan, entonces, ¿quién tengo que ser como papá o mamá, Marta, para que mis hijos no la caguen, o para que mis hijos no interpreten, o para que mis hijos whatever? Y lo que les quiero decir es, no hay nada que puedas hacer. Tus hijos vienen a interpretar lo que vienen a interpretar. Tú pudiste haber sido el mejor papá en tu mente, como mi mamá, de verdad ella afirmaba que era lo mejor, todo lo que ella hacía. Y si tú lo ves on paper, o sea, si on paper es una gringada que es, si tú ves la historia de la mamá que era mi mamá, o sea, te lo escriben, la lees, dices, ¿qué pedo con la joya? Estos niños malagradecidos, ¿qué pedo? O sea, ¿quién no quiere que su mamá les hagan cumpleaños que parecen bodas y estén todo y, o sea, sea súper entregada y sea creativa y les haga las maquetas, porque nuestras maquetas tenían que ser las mejores, entonces las hacía mi mamá, no nosotros. ¿Sabes? Así de que, güey, tú ves a mi mamá y on paper es la mejor mamá, pero creo que todos venimos a interpretar lo que venimos a interpretar y creo que estos tres seres humanos, nuestra interpretación, aunque es muy diferente, para llevarnos a un punto de rebeldía, sí fue como, güey, danos aire, o sea, just let us breathe, ¿sabes? Como déjanos respirar un poquito, porque sí está cabrón. Pero también como papá, fíjate, como mamá, ahorita que ustedes muchas son mamás jóvenes, dense chance de ver si están repitiendo el patrón que vivieron con sus papás sin cuestionárselo. Dense chance de decir, ok, ¿por qué quiero imponer esta voluntad en esta familia? ¿Qué sí es negociable y qué no es negociable? O sea, había cosas en mi casa que era imposible. Dormir en casa de una amiga, olvídate, imposible. Casi era como perder la virginidad. No me dejaban ir a dormir a casa de ninguna amiga. Entonces yo quise volver a imponer lo mismo hasta que, bueno, y tú hacías berrinche, porque no, yo quiero ir a casa de Ashley, por favor, hasta que dije, ok, a mí no me dejaban, pues vámosle dando chance, pero como eso, pregúntense, todas las tarugadas que yo quería mantener lo mismo. El chaperón, Martita dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Estás No. loca? Claro que no, porque yo tenía que salir con chaperón, o sea, jajaja, ja, ja, ríense, pero así se usaba. Sí. Y en Estados Unidos, no hombre, se pitorreaban de mí. ¿Qué es eso? ¿Cómo que tu hermano tiene que venir con nosotros? Ay, no. O sea, muchas tarugadas que dices, ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacían nuestros papás? Porque es lo que se hacía, porque es lo correcto. Ahora, Entonces, dense chance ahorita como mamás jóvenes de decir, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo por repetir lo que a mí me imponían. ¿Tiene valor esa creencia o no tiene valor? Entonces, yo nunca me cuestionaba, nomás seguía así como un trenecito en los rieles sin preguntarme y lo que se esperaba de nosotros y lo que yo quería ser mamá perfecta. Y eso es imposible, no hay mamá perfecta. ya. Oye, Ma, y bueno, como sabes y seguirá ocurriendo, sigo siendo de tus tres hijos, ya sabes, la que da como el volantazo o la vuelta en U, y yo ya veo que vives mucho más ligera, o sea, sí veo que ya vives ligera, entonces no sé cómo formular esta pregunta porque para mí tiene dos partes. Número uno, si tú realmente me hubieras visto como la mujer que soy y no como la que querías ver creciendo, ¿qué hubieras visto de mí o qué sí veías de mí que no querías ver, ¿no? Y después, como ahora que ya es como no te sorprende porque puedes ver que tengo una vida pues, bien, como que ya entiendes the purpose of who I am, no es como nada más estoy dando la contra, it's just who I am. ¿Cómo lo vives actualmente? Entonces, ¿cómo me hubieras visto o qué veías de mí que negabas? Y hoy, ¿cómo se ha vuelto más ligero para ti simplemente acompañarme?
Bueno, para empezar, mm, el camino que te ha llevado la vida es uno que nunca me hubiera imaginado. Ujú. Yo te hubiera imaginado, no sé, cuando estabas chiquita, en alguna carrera tradicional, como, no sé, voy a decir veterinaria o dentista o quizás hasta abogada, pero en mi mente una carrera como formal, Ajá. porque eso es lo que mi patrón decía que debías de ser. Ujú. Médico, mi papá era médico, entonces eso era lo que yo deseaba para ti. Ujú. Sin embargo, eso era en contra de tu naturaleza, entonces yo no tenía capacidad de ver que iba en contra de tu naturaleza, porque además tenías muy buenas calificaciones, tenías todo para llegar a ser cualquier profesionista de cualquier carrera. Ujú. Pero cuando llegaste a la adolescencia dijiste, a la fregada, ya no quiero ser de niña de dieces y niña de perfecta, y ella estaba en ¿Qué debate, en Naciones Unidas, en ballet, dijo mi mamá? en todo lo que en teatro, de protagonista, concursaba en canto, o sea, era la niña, o sea, la niña perfecta, y ahí la llevaba, según yo. Pero cuando llega la adolescente, o sea, como una resortera, la fregada todo. Ya no soy de clase de honores y o sea, no, yo quiero ser actriz. Dije, ¿qué? ¿Cómo que quieres ser actriz? No, no puedes ser actriz. Y me voy a ir a Nueva York. Tampoco, no te vas a ir a Nueva York, nada. Pues sí, me voy. Y así como que rompió mi patrón de lo que yo quería que fueras, lo que yo pensé que era lo correcto que fueras. Entonces la vida te ha llevado por caminos que realmente no me imaginé. Yo pensé que cuando te fuiste a Nueva York ya no volvías a México y la Ujú. vida también te dio otro giro. Y tu entrenamiento, tu trabajo, tu todo también llegó pues de rebote pues no sabíamos de dónde te iba a llegar esto. Y mira, aquí estamos. Y me siento muy orgullosa de lo que eres, pero sí me ha costado mucho trabajo. Me acuerdo cuando declaraste ser también entrenadora, dije, oh my goodness, no sabía, dije, no estaba tan segura que fuera lo correcto. Ujú. Otra vez mi mente queriendo dirigir las cosas. El tiempo me ha puesto a mí en mi lugar, creo. Eso Ujú. es lo que siento. Ahora entiendo que yo vine a aprender también de ti, de mis hijos, de los tres. Ujú. También creo que se me fueron muchas lecciones cuando eran niños porque yo no lo veía como la oportunidad de aprender, Ujú. lo veía como la oportunidad nomás de enseñar y de estructurar. Y Ujú. allí se me fue creo que mucha riqueza. Ujú. Entonces, si son mamás jóvenes, Ujú. tus niños vienen también a enseñarles. Ujú. Abran los ojos y aprendan. Ujú. Desde que están chiquitos. Son seres humanos completitos Ujú. que vienen a enseñarte también cosas. Entonces, pues así te veo en un lugar donde nunca jamás me imaginé que estarías, pero te veo feliz y contenta y con un camino muy claro. Pues, ¿qué más puedo pedirle a la vida? La verdad. Estoy muy feliz y muy orgullosa de ti. Ay, mother, yo de ti. Ay, No, yo de ti porque, mira, con todo y que has vivido todo este año Anchor School con nosotros y he estado, hable y hable de ti, me da mucho gusto que ya pues, no sé, te abras y te voy a decir por qué, porque, ay, tu tía Cande, espérenme, ¿se escucha? sí, un poquito. No las. A ver. No, yo estoy muy orgullosa de tener una mamá que mucha gente querría tener en el sentido de pocos adultos, y no es que yo no sea un adulto, pero sobre todo de tu generación, de generaciones de ti para atrás, creo que es un poquito más complicado que se abran a estos temas de aprende de tus hijos. Digo, yo lo hablo muchas veces con mis amigos y dicen, no, es que tus papás, hasta el otro día que vinieron a la Navidad y que todos estábamos hablando, todos los temas que estábamos hablando,
como que decían, es que qué padre poder hablar enfrente de tus papás de estos temas. O sea, mis papás se mueren, o sea, se avientan del balcón y yo les decía, a ver, yo no estoy diciendo que es cómodo para mis papás escuchar esos temas. O sea, no es, ay, mis papás son lo más cool. Y eso es lo que me gusta de ustedes, que con todo y la incomodidad se abren a ese tipo de información que les puede romper la paz, porque creo que los dos son muy abiertos a ustedes también aprender. Y eso ha sido como muy, muy mágico de estar, desde que todos tomamos el proceso, ¿sabes? Creo que cuando todos tomamos el proceso de coaching transformacional, que sí fue un antes y un después para nuestra familia, Sí. a todos nos abrió la mente a qué estoy interpretando, qué estoy viendo, cómo me estoy comunicando. Y sí creo que agradezco eso del universo, ese regalo para nuestra familia, pero sobre todo agradezco que dos papás, porque mismo caso, en esos entrenamientos, los papás no siempre querían ir, o si iban, no dejaban la información entrar, y ustedes sí la dejaron entrar, sí se han abierto a seguir trabajando en ustedes, y se siente muy rico poder seguir evolucionando nuestra relación, ¿no? Creo que ahí empezamos a comunicarnos mucho más eficientemente. Totalmente. Sí fue un antes y un después. Y luego ya todos estaban jóvenes adultos. Para tomar ese proceso tienes que ser un joven adulto. Entonces, ya mucho del trabajo, lo que habíamos hecho como papás de jóvenes y niños, ya estaban los fundamentos, digamos. Pero sí nos abrió una manera de comunicarnos muy, muy bonita, la verdad, Sí. creo yo. Unos han avanzado en una cosa, otros en otra, pero sí hay, creo que buena comunicación, siento yo. Sí, sí, sí. Y sí se lo recomendaría a las familias, es un gran reto, Uh-huh. pero nuestra familia realmente lo requería en ese momento. 100%. Estábamos pasando por tiempos muy difíciles. Y creo que también a ti y a mi papá les dio mucha oportunidad de sanar sus propias cosas con sus papás y sus hermanos y demás, ¿no? Sí, sí. Que es eso, como que con eso a lo mejor cerraría este episodio específicamente, que también te abras como papá todo lo que vienes cargando y toda la información que traes para ser papá, que te cuestiones, como bien lo dice mi mamá, lo he dicho varias veces, porque creo que a veces no dimensionas cuánto solo estás replicando o cuántas heridas traes que nomás estás proyectando sobre tus hijos. Sí, exactamente. Y no sabes de dónde viene eso. Nomás lo traes así como un bultito, te entregan a tu bultito del hospital y dices, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Y empiezas en automático a caer en los mismos patrones, a hablarle a los hijos con las mismas, no sé, malas costumbres, amenazas, los castigas sin fundamento o de la manera que a ti te castigaban, aunque no fue eficiente para ti, tú lo repites porque es lo correcto. Y fíjate que nadie estudiamos para ser papás. Sí. Ahí caemos así como, pues es que no tenemos otro ejemplo más que donde tú viviste. Entonces muchas veces repetimos lo bueno y lo malo, sin pensar. Sí. Entonces eduquémonos como papás, eduquémonos de abre tu mente y analiza por qué estás haciendo las cosas como las estás haciendo y date chance de decidir qué sí y qué no por lo que tú crees, no por lo que te dijeron o porque la sociedad cree o por lo que la escuela dice que tiene que ser tu niño, porque esa es otra. Tu niño tiene que caber en el patrón donde la escuela se tiene que portar bien y si no hace X o Z es el niño que está en la esquina, de burro en la esquina o en detention o mil cosas. El niño es como una masita que tú vas moldeando. No, no es así como una cajita sin estructura. Sí, y es una plastilina que trae sus propios colores. O sea, si tú lo vas moldeando, es un hijo trae una cosa, otro hijo trae. Otro hijo trae otra y no puedes educar a los tres de la misma manera porque cada hijo tiene diferentes requisitos, diferente personalidad, diferente lugar en la familia.
de las cosas que más amo es cuando me hablas de mí de chiquita, ¿sabes? O sea, como que decir, hasta eso, tú desde bebé ves la personalidad de tus hijos. No es como que, ay, ¿de dónde salió esto? O sea, No, no, no. de que a mí me dejabas el primer día de kinder y yo, adiós. Váyanse, adiós, adiós. No lloren, adiós. Mi mamá llorando el día que me dejó en el kinder y yo así que bye, ya, ya, bye, bye. Sí, siempre fuiste extremadamente independiente. Extremadamente independiente. Sí, O sea, pero ese es tu ser. sí, sí, sí. ¿Y tú qué querías? Perruchona, eras una niña perruchona. Sí, claro. Ajá, cada ratito me mandaban llamar. La niña se peleó con fulanito, sutanita. Por X o Z. Y yo también, ¿y por qué nomás estoy yo aquí, no la mamá del otro niño? Obviamente, defendiendo a mi crío, ¿no? Es chistoso. Ay, gracias, Pero Ma. ha sido un privilegio ser tu mamá. Gracias por escogerme como tu mamá. Ujú. Ha sido una aventura como ¿cómo se llama? Un roller coaster. No, me queda claro, un roller coaster que en algún momento se estrelló, se descompuso. Se cayó el carrito, se volvió a subir el carrito. Sí, ha sido un reto, pero un honor. Ah, igualmente, Ma, igualmente. Gracias por tu evolución, porque te lo has permitido. No, no lo digo como gracias porque viste, no, porque te has permitido, like, really evolve as a mom. Y eso Y está tú padre. también como ser humano, Gracias, has Ma. crecido muchísimo. Digo, de esa niña que yo vi, al adolescente, a la joven que se fue a comerse el mundo en Nueva York, eres una persona muy, muy evolucionada de como yo recibí ese bultito. Gracias por dejarme ser tu mamá. Gracias, Ma. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron a este episodio. Viene otro de mi señora madre. Ese me lo han pedido mucho, sí, así que pues espérenlo. Adiós. Adiós, gracias Martita, I love you. ¿Quién iba a imaginar que nuestras relaciones serían uno de los puntos más confusos y a la vez evolutivos en nuestra vida?